Hola Iglesia, ¿cómo estás? Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar este tiempo y poder compartir la palabra el día de hoy. Te voy a hablar sobre las relaciones significativas e intergeneracionales. Así que quiero que me acompañes a Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Le decía Dios a Jeremías y dice Dios para su iglesia, ¿no? Dice, no importa lo que hayas hecho, pero si ya dejas de hablar cosas en vano, te voy a utilizar. Cómo nosotros poder caminarnos y conducirnos en esta época de gran tecnología, en donde todo lo cibernético tiene una influencia muy fuerte, y lo que vemos, lo que está pasando. El grupo Barnes denominó, ¿no?, este tiempo como la Babilonia digital. La pregunta es, ¿cómo los nuevos nacidos, los nacidos de nuevo, los cristianos, puedan conducirse, puedan caminar en este tiempo, si no dejándose guiar, sino así guiando a otros? Como le decía Dios aquí en Jeremías, que se vuelvan a ti, tú no a ellos. ¿Cómo hacer que nosotros no caigamos, estar influenciados por esta era y olvidarnos realmente cuáles son nuestras convicciones? Esta nueva era influye en muchas cosas, pero yo quiero hablarte de dos de ellas que son bastante evidentes y que vamos a ver conforme a la palabra cómo quiere alejarnos de Dios. Una es el aislamiento y la segunda es la desconfianza. Cómo nosotros poder caminar en este tiempo y no caer, nuevamente, y te lo repito, caer en estas dos secuelas de esta influencia, ¿no? La pregunta es entonces, ¿cómo puedo ser y hacer discípulo de Cristo en esta época? Tenemos que ser discípulos de Cristo resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. Wow, cuando yo busqué, ¿no?, la definición, me encantó esta, porque sobre todo cuando termina diciendo que no luchan, ¿no?, para mantenerse firmes frente a la adversidad, porque ellos tienen una mira de un futuro mejor. Y realmente un cristiano, la vida que estamos llevando y todo lo que hacemos es porque debemos tener una perspectiva eterna. Lo que yo estoy consiguiendo aquí no es simplemente para tener logros terrenales, sino porque yo tengo una perspectiva eterna, el de gobernar con Cristo, estando a su lado por una eternidad. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. ¿Cuánto de consciente estamos de ello para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo día con día aquí? A veces algunos cristianos se olvidan que lo son, que debemos caminar para agradar a Jesucristo y para hacer conforme a su voluntad y no hacer nuestra voluntad. Debemos hacer como Daniel. Daniel fue un exiliado, ¿no? Fue un exiliado, lo sacaron como judío de su tierra, lo deportaron a Babilonia, ¿no? Y lo forzaron a quedarse ahí, ¿no?, con toda la cultura, con toda la influencia, porque era un tiempo de mucho poder para Babilonia. Y lo que hizo Daniel y sus amigos fue adaptarse a ese nuevo mundo para él, siendo un mejor trabajador, dando un buen testimonio, aún, ¿no?, siendo bueno funcionario, estando al lado de los reyes, pero él nunca se dejó transformar por el sistema. Se adaptó porque era necesario, pero no se dejó transformar por el sistema. Cuando el rey pidió que todos se arrodillaran frente a su estatua para adorarlo, a Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, no lo voy a hacer. Y ellos habían sido muy buenos funcionarios, eran destacados,
pero ellos sabían que tenían que adaptarse para ser buenos y poder tener oportunidad de llegar a la gente y dar un testimonio de quién eran ellos, ¿no? Eran el pueblo de Dios, pero no se dejaron transformar al punto de que el sistema rompiera sus convicciones. ¿No? Ellos sabían a quién adoraban y ellos solo adoraban a Dios. Entonces la pregunta que nuevamente nos hacemos es, ¿cómo ser y hacer discípulos de Cristo en esta época sin caer en el aislamiento y la desconfianza? Esta nueva generación, o mejor dicho, este nuevo sistema, esta época, está influenciando en muchas cosas, pero te dije que te voy a hablar de estas dos, que es el aislamiento y la desconfianza. Vamos a 1 Corintios para que lo podamos entender en el capítulo 1, versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. En medio de este sistema debemos aspirar a crear una comunidad en la que las personas disfruten de pasar tiempo juntas y forjen relaciones significativas e intergeneracionales. ¿Por qué? Porque conforme hemos leído en 1 Corintios, eso es lo que quiere Dios. Pero esta época, esta cibernética, este tiempo digital, lo que está haciendo es aislando a las personas, es que separando a las personas que solamente se acostumbren y se dediquen a estar frente de un monitor, frente de un celular. Y hacer eso, vamos a perder no solamente el contacto de entre personas, lo físico, lo visual, sino lo que eso genera, que genera empatía, genera disposición, apertura, una mejor comunicación, aprender a poder darnos cuenta de la sensibilidad de las personas, de los gestos, de las intenciones, aún de los tonos de voz. Pero este tiempo no está dejando de que pase ello. Y la pregunta es, como cristianos, ¿estamos siendo influenciados en ello? ¿Estamos cayendo en ello? ¿O estamos buscando, como acabo de mencionarte, aspirar a mantener y a formar comunidades en las que las personas disfruten estar las unas a las otras? Tú estás extrañando disfrutar, de repente ahorita vives con tu familia, lo estás disfrutando, pero ¿sabes qué? No solamente deberías disfrutar de estar al lado de tu familia si bien la tienes, sino que la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que su iglesia esté junta, que nos unamos, que convivamos, que seamos una comunidad fuerte, que somos el cuerpo de Cristo y como tal debemos estar bien armonizados. Dios es un Dios relacional y nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de serlo y no podemos ser exclusivos. Nosotros tenemos que realmente poder mostrar a Cristo a los demás. Yo tengo que aprender a tener buenas relaciones familiares, amicales, ¿no? Compañeros de trabajo, en la iglesia. Debemos extrañar poder estar en comunidad espiritual en la iglesia. Extrañar a nuestros amigos, extrañar el contacto, el pasar tiempo. Jesús dormía con los discípulos, estaba todo el día con la gente, tenía contacto con la gente, abrazaba a los niños. Nosotros no podemos cambiar, nosotros tenemos que mantenernos en esas convicciones. Obviamente, si tú sabes que son primordiales y son tus convicciones, ¿qué estamos haciendo para cumplir 1 Corintios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O preferimos mandar solamente WhatsApp? Y si no me responden, mejor. O vemos la llamada y decimos, no, mañana le contesto, y preferimos mandar un WhatsApp para evitar tener contacto. O mira, o decimos, ¿no? No puedo juntarme, mejor por Zoom. Bueno, ahora con respecto al coronavirus tenemos que tener nuestras reuniones por Zoom. Pero cuando esto que termine, Dios quiera que ya acabe lo del COVID, yo te pregunto, ¿vas a desear invertir
tiempo en ir a encontrarte con alguien, en ir y pasar tiempo con tu grupo vida, ir y pasar tiempo con otros cristianos para crecer en la palabra, crecer en relaciones, crecer conforme a lo que Dios quiere? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿O te va a dar flojera? ¿O vas a creer que no es muy importante? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a esperar hasta que ese momento llegue y darte cuenta que no solo te adaptaste a manejar la tecnología, sino que dejaste que te influenciara y te transformara? Son buenas preguntas que debemos nosotros meditar. ¿Nos está transformando o nosotros estamos siguiendo el camino de Dios? ¿Cómo estás yendo aún ahora? ¿Ya estás ahí sintiéndote medio tibio? ¿Ya hay domingos de tu servicio principal que ya no estás oyéndolo? ¿O ya no, de vez en cuando ya no estás entrando a tu grupo vida? ¿Ya no estás leyendo la Biblia como antes? Entonces, analízate. Es bueno vernos cómo estamos ahora para darnos cuenta, para poder divisar desde lejos las acechanzas del enemigo, o aún cuánto yo estoy permitiendo que esta Babilonia digital me influya. O antes de la pandemia, ¿no? De repente decías, no, mejor hay que tener estudio bíblico los domingos después del servicio, así nomás, ya que vengo este domingo, ahí nomás nos juntamos, porque no voy a, en pocas palabras, aunque no lo hayas pensado, pero esa es la comunicación que decimos, ¿no? No, porque no voy a invertir otro día, no voy a gastar tiempo, no voy a estar gastando el dinero para venir otro día y tener un tiempo contigo. No, porque perdemos la perspectiva correcta, el por qué Jesús dijo vayan y hagan discípulos. La perspectiva de Jesús era que fuéramos sus instrumentos para que la gente conociera a Dios, pero también para vivir en comunidad, para no perder la relación, porque Dios es un Dios relacional, se relaciona con nosotros y entre Él también se relaciona. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y entre los tres siempre ha habido una relación. Dios siempre en toda la Biblia nos habla de unidad. Y eso es lo que quiere el Señor, esa unidad. Y a veces nosotros no lo tomamos en importancia. Y mira, para tener unidad, para poder mantener las relaciones, es necesario sacrificio. Si tú lo quieres tomar un sacrificio, salir un martes, irme hasta, no sé, a la casa del que me está enseñando, o ver a mis hermanas, a mis amigas para estudiar la Biblia, ir hasta allá, gastar mi pasaje. Si esto es sacrificio, entonces tómalo como tal, pero vale la pena que lo hagas por tu salud espiritual y porque quieres obedecer la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que no sea para bien para nuestras vidas, porque cuando perdemos de ser entes relacionales, vamos a perder muchas cosas, como vas a ir viéndolo un poco más adelante. ¿Soy realmente entonces amado y conocido por alguien? Mira, yo te digo una cosa, tú no vas a poder amar a alguien que no conoces. Y alguien no te va a poder amar si no te conoces, si no te conoce, perdón. Es necesario darnos a conocer. Y para darme a conocer, yo necesito invertir tiempo. La palabra de Dios dice, el que quiere tener amigo, muéstrese amigo. No es simplemente que lo quieras, tienes que mostrar y eso significa invertir tiempo. A veces ahora por la pandemia quizás una llamada, el que se escuche en la voz, el que puedas buscar que esa relación se mantenga, pero siempre a través de una pantalla. No solamente no va a ser esa relación tan fuerte como debiera, porque hay una influencia más allá de la pantalla. Hay una influencia mayor y solo te estoy hablando de 2 puntos, que es el aislamiento y la desconfianza. Tú no puedes tener una confianza plena en alguien solamente a través de una pantalla. Y yo quiero animar a los que están conociendo a Dios y aún los que ya conocen a Dios y consideras que eres un hijo de Dios. Ora a Dios y desea en tu corazón no conformarte a esta era, no conformarte a lo que ahorita estamos viviendo, sino que realmente ser y hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. En las cartas de Juan dice, ahora nosotros somos hijos de Dios, pero aún nos falta saber cómo seremos.
y lo vamos a saber cuando estemos delante de la presencia de Jesucristo. Somos hijos de Dios, pero aún ese nivel de conocimiento no abarca lo que realmente vamos a ser, lo que realmente somos, y lo vamos a poder ver el día que estemos delante de Cristo. Pero nos toca a nosotros no olvidarnos quiénes somos. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. No podríamos hacer esto con alguien en la cual no tengamos contacto. No podríamos ayudar a nadie que no hayamos forjado confianza. No podría amonestar a alguien que quizás, no sé, ¿no? Está, no queriendo trabajar, teniendo mayoría de edad, o sus papás ancianos manteniéndolos, o qué sé yo, o no queriendo estudiar. No podría amonestarlo en amor si no hay una confianza. Y la confianza se va sembrando, se va ganando, se va permitiendo, ¿no? Al darte a conocer y también la otra persona dándose a conocer. Pero si no hay relación, si no hay inversión, entonces no podríamos hacerlo. No podríamos hacer eso si no nos permitimos ese tiempo. Si yo me aíslo, no podré dejar que nadie me ayude, ni yo poder ayudar a nadie. Me sucumbiría en el egoísmo, me sucumbiría en el egocentrismo, porque el de yo aislarme voy a terminar teniendo un pensamiento de todo yo, todo para mí. Me alejaría de la empatía, perdería esa sensibilidad de reconocer la tristeza o el enojo o la alegría de alguien. Me perdería el de disfrutar los éxitos de otras personas y solamente caería en pensar solo en mí. Y definitivamente Dios siempre ha querido librar de ello al ser humano. Actualmente se habla de la generación de cristal, ¿verdad? Y yo un poquito indagué qué es lo que significa o cómo definen, ¿no? A esta generación, y encontré que dice que la asocian con la fragilidad, según la filósofa Montserrat Nebrera. Ella dice, los jóvenes de esta generación podrían ser inestables o inseguros, ya que sus padres le brindaron todo y eso lo hizo de un carácter débil. El término cristal hace alusión a que estos jóvenes son sensibles ante los problemas y las injusticias que se le van presentando en su vida cotidiana. Se caracterizan por estar todo el tiempo pegados al celular, porque tienen poca tolerancia, ¿no? Y poca tolerancia a la crítica y a la frustración. No tienen la capacidad para manejar la frustración, necesitan el reconocimiento continuo, tienen la falta de autoridad en el ambiente familiar, son sensibles a los problemas cotidianos, tienen una falta de interés en la lectura de libros y no pueden vivir sin las redes sociales. Miren a lo que ha llegado esta generación. Y tú crees que solamente se basa la responsabilidad 100% de ellos. Ellos son causa o son consecuencia de la generación anterior, de nuestra generación, y nosotros de la generación anterior. Cada generación, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho ha afectado a la siguiente. Y la pregunta es que si seguimos así, ¿cómo vamos a terminar mañana más tarde? Si solamente quiero que se haga lo que yo quiero, que solamente estoy apegado a mi máquina que no tiene ni un sentimiento y no me va a ayudar a expresar los míos, no me va a ayudar a cómo poder exteriorizar lo que siento, no me va a ayudar a buscar ayuda, a saber escuchar o a ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo va a ser la siguiente generación? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo te hablo a ti ahora que tú me estás escuchando como cristiano, como una persona que cree en Dios. ¿Qué estamos haciendo para poder lograr
a ser discípulos resilientes, discípulos que vivan una vida de exiliados. Entonces vivan en este tiempo digital, esta Babilonia digital, pero como exiliados, como gente que sabe que no es su patria es la celestial. Y que están con el deseo, como Daniel un día, de regresar a su patria, nosotros regresar, ¿no? Volver a nuestra patria celestial, al corazón de Dios. Pero no solos, sino que nos acompañen muchos. Vivir como exiliados sobre esta tierra. Adaptarme a este medio para poder acercarme a otros, para poder alcanzar a otros, para poder amar a otros, para poder enseñar a otros el amor de Cristo. ¿Cuánto nosotros podemos estar haciéndolo sin desenfocarnos? Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si cada generación entendiera el poder del perdón, el de perdonar, reconocer su falta, reconocer el sufrimiento, la tristeza, el enojo de otra persona y darnos cuenta que si yo crezco, voy a ayudar a crecer a la siguiente generación. Si yo no crezco en los caminos de Dios, no voy a ayudar a crecer a la siguiente generación. La siguiente generación va a surgir con consecuencias también provocadas por la generación anterior, buenas y no tan buenas. Es necesario preocuparnos de tu día a día. ¿Qué estamos haciendo nuestro día a día? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que el cristiano se olvidó de ser como Jesús? No sé, quizás no es tu caso, pero yo sí me he puesto a pensar, Señor, ¿estoy siendo como Jesús en esta generación, en esta época? Como esos cristianos que se pararon firmes, a pesar de las presiones, de las adversidades, ¿no? Del mundo, quizás de los insultos, y que no se dejaron cambiar por esa presión, sino que siguieron siendo transformadores a través del poder de la palabra de Dios. Nos olvidamos de que la palabra nos incita. ¿Qué nos incita? A dejarnos transformar por Dios y no por este mundo, a seguir firme en nuestras convicciones cada día para poder reinar una eternidad con Dios, desear estar con Cristo, dejar este mundo por el suyo, por el mundo de Dios, por la eternidad, estar parados firmes, prevaleciendo en nuestras convicciones. ¿En cuáles? Te hago recordar algunas. Parado en la convicción de una vida en santidad. Esa es una. La segunda, dar nuestras vidas por otros. ¿Te acuerdas de eso? ¿Estás dando tu vida por otro? ¿O estás tan preocupado solo por la tuya? ¿Estoy tan preocupada solo por la mía? Dar a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Y no solamente cuando las cosas están bien. Si es nuestra convicción, entonces va a ser un estilo de vida en todo momento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a ti mismo. Ser perseguido, rechazado, desaprobado por causa de Cristo. O estamos queriendo más bien agradar a los demás porque también nos agrada lo que los demás hacen. Meditemos en estas preguntas. Yo me las hice y quiero animarte a que tú la medites. Tú tienes la respuesta. Y si la respuesta agrada a Dios, qué bueno, sigue adelante. Y si no, anda a la presencia de Dios y dile, Dios, perdóname, no me había dado cuenta. Pero reconozco lo que la palabra de Dios dice, que Dios enmienda el camino del justo. Porque sabes que tú y yo somos justos. Y no porque hayamos hecho o hagamos grandes cosas, maravillosas obras, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Somos justos por el sacrificio de Jesús.
lo que tú haces día con día, ¿lo haría Jesús? Lo que sientes y deseas día con día, ¿lo desearía Jesús? Lo que piensas, lo que estás viendo en tu web, en tu laptop, en el televisor, cómo estás actuando con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus jefes, con tus amigos, ¿es lo que Jesús haría en tu lugar? ¿Cómo te acercas a la gente? ¿Cómo te desenvuelves en las redes sociales? ¿Cómo manejas la tecnología cada día? ¿Así de igual lo haría Jesús en tu lugar? Son preguntas que yo te animo a que medites. No para que te juzgues, porque Jesús no ha venido a juzgar al mundo, sino a hacerlo salvo. Dice en las cartas de Juan, aunque el corazón te juzgue, Dios es más grande que el corazón y Él nos conoce, parafraseando el versículo. Así que la idea de hacernos preguntas para meditar no es para juzgarnos, sino para darnos cuenta en dónde estamos parados, en dónde hemos caído. Si he caído, me levanto, me sacudo y sigo adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sigo perseverando, hemos sido llamados para perseverar en Cristo Jesús. Sí, para ser rechazados, para ser desaprobados por el mundo. Para eso hemos sido llamados. Y a veces nos olvidamos, porque nos es fácil ser influenciados por el medio. Y a todos nos puede pasar. Pero siempre va a estar el Espíritu de Dios para ayudarnos a darnos cuenta, a que la luz de su palabra venga a nosotros y nos demos cuenta que quizás nos estábamos volteando un poquito a la derecha, a la izquierda, pero en su amor volvernos al mismo camino y no dejar de ser realmente verdaderos discípulos de Cristo, que las personas que no conocen y que escuchan de la palabra a través de nosotros puedan reconocer a Cristo en nuestras vidas. No solamente palabras, no solamente un ya siéntate, te voy a enseñar el 1 a 1, te voy a enseñar, no una clase, para eso van los universitarios a la iglesia, a las clases universitarias. Es para que ellos puedan ver a Cristo, reconocer su amor, su sabiduría, su humildad. Nosotros tenemos que aprender a tener relaciones significativas e intergeneracionales. Me encantó la semana pasada, he estado entrando a algunos grupos vida y me encantó entrar al grupo vida de Anita Maita, me encantó a todos, pero saco como ejemplo este. ¿Por qué? Porque en este grupo vi a Carmen Oré, muchos la deben reconocer en la iglesia, a Rita Antesana, muchos también deben reconocerla y si no la reconocen son personas que tienen hijos jóvenes, hijos adolescentes. Y en ese grupo también me encantó ver a Janire, me encantó ver a Carla Antesana, por ejemplo. Y ellas son más jovencitas, son solteras, no tienen hijos. Pero ellas no estaban, no, yo tengo que estar en grupos de jovencitas, ¿qué hago aquí con las mamás? Y tampoco no creo que la mamá diga, ay no, pero ¿qué voy a hablar mis cosas? Y acá están estas chiquillas. Cuando Dios nos manda a tener relaciones significativas, también tienen que ser intergeneracionales. Porque dice la Biblia que las mayores ayuden a las jovencitas, mirarlas como hijas y a las hijas, mirar a las mujeres mayores como madres y ayudarnos entre sí, a los varones de igual manera. Porque tenemos que aprender, yo puedo aprender de alguien que es menor que yo, como alguien menor puede aprender de mí, que soy mayor. ¿Cuánto es que estamos cada uno de nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios aún a través de un niño? Antiguamente, cuando los mayores se juntaban, le decía a los niños, ¿no? Me acuerdo que mis mamá o mis tías decían, no, no, acá los niños no, son temas de adultos. ¿No? Y aún a veces decimos, no, ya, los niños que vayan a la escuela dominical y nosotros aquí.
Pero Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, sin discriminar a nadie, sin dejar de pensar que puedes aprender de alguien, porque nosotros aprendemos de Dios y Dios se puede mover a través de cualquier generación, de cualquier persona, si nosotros estamos dispuestos a oír. Si eres mujer, escuchar y aprender de un varón. Si eres varón, también Dios puede utilizar a una mujer, porque es el Espíritu de Dios. Aún la Biblia dice que Dios habla cuando una hoja del árbol cae. ¿Qué quiere decir? Que si estamos atentos, Dios nos puede enseñar su voluntad, aún en las pequeñas cosas. Cuán importante es que nosotros podamos reconocer a nuestro Dios, pero también reconocernos a nosotros, que nosotros somos exiliados. Esta tierra no es nuestra patria y nosotros no debemos dejarnos influenciar, transformarnos por esta época. Nosotros debemos ser transformados por la palabra de Dios. Y quiero cerrar haciéndote estas preguntas. ¿Estás siendo influenciado por la Babilonia digital? ¿O estás siendo un discípulo resiliente, caminando como un exiliado con fe? Medita estas preguntas y yo sé que el Espíritu Santo, en tu tiempo de intimidad con Dios, te va a hablar. Dios nos ha llamado a ser exiliados, a vivir en una tierra que no es nuestra, a vivir siendo resilientes, parados firmes con nuestra convicción, con nuestras convicciones, y no olvidarnos que somos discípulos de Cristo, estamos llamados a ser discípulos, y no es sencillo, no es para vivir una vida sencilla. Ser un discípulo de Cristo tiene un costo, no lo olvides, no es fácil ser un discípulo de Cristo, tiene un costo y vale la pena pagarlo, porque Cristo pagó la máxima pena que ninguno de nosotros la podremos pagar. Lo hizo por amor y lo hizo para que todo aquel que viniera a Él pudiéramos hacerlo en su nombre ahora aquí sobre la tierra, llevar su palabra, amar a otros, amarlo a Él, a pesar que eso tenga un costo. Eso es ser un discípulo de Cristo resiliente, un discípulo exiliado. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude a no olvidarnos que somos discípulos de Él. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nos ayude, Señor, a no desviarnos de tus caminos, a no olvidarnos que somos discípulos de Cristo, que te hicimos, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Le dirá al caso el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Señor, no queremos, Señor, ser irreverentes, Señor Padre Santo. Queremos ser realmente esos barros en tus manos para que nos formes conforme a tu voluntad, Señor. Tú nos has elegido con un propósito, Señor. Te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por esa gracia inmerecida, Señor. Queremos, Señor, realmente agradarte y sabemos, Señor, que si hacemos discípulos, Señor, Padre Santo, estamos haciendo tu voluntad. Ayúdanos a no olvidarnos de que somos exiliados, somos extranjeros y peregrinos, como dice tu palabra, Señor, con el deseo y la esperanza de estar un día delante de ti. Te damos gracias, bendito Jesús, por ello. Bendecimos tu nombre. Gracias, papá lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios te bendiga.